este tipo de tratamientos. Vamos a hablar con Samuel Melgar, fisioterapeuta. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Todo bien, ¿verdad? Todo bueno, bien, pues por eso es lo suerte, importante. con salud y bueno, con trabajo, que son las cosas importantes. ¿Tú actualmente resides aquí? ¿Eres de Mijas? Resido en Mijas, sí. Bueno, yo nací aquí, viví toda mi vida aquí, excepto unos cuantos años que estuve fuera. ¿Has estado en otros países? Sí, estuve haciendo trabajo voluntario en Perú, en Argentina estuve trabajando, especializándome y volví hace cuestión de un año y bueno, por aquí de vuelta, con muchas ganas. Has venido con muchas ganas y con mucha sabiduría y con, con lo que vamos a hablar hoy, que es algo como yo, por lo menos yo, no lo conocía muy bien. La psiconeuroinmunología. Es una palabreja muy larga, pero que en el fondo esconde mucho conocimiento sobre lo que es la salud de nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados, Samuel, a tratar la salud de otra forma, ¿no? Y se está descubriendo un poco cuál es el origen, cómo debemos tratar nuestro cuerpo, nuestra salud, no dejar enfermar, sino vamos a ver el origen, ¿no? Para prevenir, ¿no? Que es al final lo importante. Efectivamente. Bueno, la psiconeuroinmunología, todos los pacientes en la clínica se quedan así como un poco, bueno, me hablaron de esto, pero no sé exactamente qué es lo que es un nombre muy largo. En sí, la psiconeuroinmunología debería de ser un nombre todavía más largo aún, ¿no? Porque abarca muchos más campos, como por ejemplo es el campo de la endocrinología, el campo de la genética, la epigenética, todo lo transgeneracional. Son cosas que no estamos tan acostumbrados a hablar, ¿no? Pero bueno, se empieza a estudiar hace ya como 40 o 50 años, sobre todo a nivel científico, de cómo pueden ser las diferentes relaciones que se establecen entre todos estos sistemas. Y hace un poquito menos, hace como 30, 20 años, un científico, Leo Prineboom, que fue con el que tuve la suerte de estudiarlo, empieza a llevar esos conocimientos a la clínica, ¿no? Y se da cuenta de cómo todos estos sistemas influyen en nuestra propia salud. Y empezamos a ver la salud desde un punto de vista un tanto diferente. En vez de tratar la enfermedad cuando ya está instaurada o estudiar solo el síntoma que la causa, intentamos ver los factores de riesgo que nos llevan a padecer las diferentes enfermedades o síntomas que tenemos. No estudiar la última foto de la película, sino ver la película completa. ¿Y por qué se origina, no? Efectivamente. ¿Y cómo podemos evitar que se vuelva a originar en otros casos? Efectivamente. Es una manera, yo creo que diferente totalmente a tratar lo que es la salud. Es cierto, y además como fisioterapeuta que te dedicas precisamente a esa última foto, a curar lo que ya está dañado, ¿verdad? El dolor. El dolor cuando ya pues está hecho ese daño. Comienzas a estudiar esto y descubres que hay una manera más saludable, por decirlo así, de tratar esas dolencias, esas enfermedades. ¿Qué tipo de dolencias puede curar o puede prevenir? Pues mira, por ejemplo, nosotros en clínica, por ejemplo, en la clínica de fisioterapia avanzada Gemma Ibáñez, tratamos mucho con dolor, ¿no? Como fisioterapeutas. Muchas veces el dolor es el primer síntoma y la gente no lo tiene en cuenta o no lo abarca como debe, porque nos limitamos directamente a tomar una pastilla para taparlo o tratarlo de diferentes maneras que al final lo que hacen es tapar el primer grito que tiene el cuerpo de pedir ayuda. El primer aviso. Efectivamente. Es decir, el cuerpo nos avisa con esos dolores y además es totalmente desaconsejable, ¿no? Cuando tenemos una pequeña dolencia, llevo 2 meses que me duele aquí, no le hacemos caso, ¿no? Al lenguaje corporal, a esos mensajes que nos está diciendo, aquí hay un problema, soluciónalo. No le hacemos caso y sobre todo esta disciplina habla mucho de evolución, ¿no? Y el dolor tenía un sentido evolutivo, que era buscar la solución a un problema que estábamos teniendo en ese momento. Y siempre debería de solventarse mediante el movimiento o una acción. Y obviamente siempre es el sistema nervioso el primero que marca la toma de decisiones para buscar la solución a ese problema. Entonces, bueno, pues tenemos enfermedades, sobre todo crónicas, que son las que tratamos, ¿no? Gente con problemas tiroideos
problemas endocrinológicos, dolor, como nos encontramos, roturas musculares, tendinosis, problemas psicológicos también, como habla lo que es la PNI, psico, neuro, porque bueno, todos estos sistemas se relacionan entre ellos y tienen acción en el sistema inmune, que es al final el que siempre nos salva la vida y parece que es el que nos está siempre dando la lata, y realmente lo que hace es salvarnos la vida, porque al final lo que quiere la evolución es que nosotros estemos un día aquí más para poder perpetuar la especie, y al final siempre prefiere la enfermedad crónica a morirse, porque es una nueva oportunidad, una nueva solución. Samuel, cuando te refieres a que el sistema requiere ese movimiento, cuando hay un dolor, ¿de qué estamos hablando exactamente? Por ejemplo, tú tienes un dolor, ya sea producido por una emoción o un pensamiento, que pueden producir dolor, o por un traumatismo, y el cuerpo necesita que nos pongamos en la búsqueda de la solución a ese problema. Y la solución al problema siempre está moviéndonos, siempre está en, por ejemplo, nosotros tenemos un dolor, obviamente porque nos hemos pinchado, y el cuerpo automáticamente acaba haciendo un movimiento de defensa para que quitemos el dedo. Eso sería la forma más básica de explicarlo. Pero si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una emoción, por ejemplo, miedo, si el miedo lo volvemos estático, se vuelve patológico. Para salir de esa situación tenemos que movernos y ver por qué es el miedo, qué soluciones tenemos y ponernos en la búsqueda de esa propia solución. Bueno, es interesante, ¿no? También hablas, este estudio nos habla de deporte, movimiento. Cuando hablamos de tener salud siempre hablamos de hábitos saludables, siempre está ahí ese deporte, ese movimiento. Es importante, ¿no? Al igual que la alimentación. Es importantísimo, y empezamos a ver que, bueno, por ejemplo, una de las problemáticas que tenemos hoy en día, aparte de la infección que tenemos por COVID-19, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el sedentarismo es un factor de riesgo que está presente en todas las enfermedades. Y hay mucha gente que piensa que al hacer deporte deja de ser sedentaria, y eso no es del todo así. Pues acláralo. Porque si tú haces deporte 1 hora al día, pero el resto del día te tiras 10-12 horas sentado en un pupitre con un ordenador o en la casa viendo Netflix o con el móvil, por mucho deporte que hagas, si son 10-12 horas de sedentarismo, no estás exento de lo que produce el propio problema, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación es que siempre estemos en movimiento. Más que hacer deporte, que es fundamental, es el movimiento. Para todo es movimiento. Tenemos que mantenernos activos. Cuando vemos estudios en tribus o vemos documentales de las tribus, nos damos cuenta de que jamás se sientan en un sillón, siempre están en el suelo, y es difícil mantener la misma posición durante 10 minutos seguidos. Están continuamente en movimiento. Tienen hambre y se tienen que mover. Tienen sed, se tienen que mover. Frío, se tienen que mover. Esto es un poco lo que habla del concepto del que hablamos en PNI, en psiconeuroinmunología, de la vida intermitente. Tenemos que estar moviéndonos, y la intermitencia es lo que mejora la salud, es lo que conocemos. El sedentarismo, de hecho, atrae a más sedentarismo. O sea, tú estás sentado, no te quieres mover y estás muy cansado. Además, te cansas más, ya no quieres hacer nada. Tráeme la comida, tráemelo todo, que yo de aquí voy manejando. Y acabas agotado al final. Claro, la comodidad en nuestra historia, en nuestra evolución, fue algo que nunca tuvimos. Y es lo que siempre hemos luchado por conseguir, por ahorrar energía. Y esa comodidad nos lleva a la propia patología. Porque cuando uno está cómodo quiere más y más y más, y al final acabas sin moverte, en carencia de energía, comiendo más, y bueno, con problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Claro. Samuel, al revés también podemos decirlo, ¿no? Cuando una persona es activa siempre va a estar con energía, en movimiento, y como que no quiere sentarse, que no quiere hacer nada, siempre está como... Hay veces que decimos, pero ¿cómo puedes estar todo el día sin parar y te sobra energía además? Claro. Es totalmente lo contrario y el mismo caso. Totalmente. Muchas veces los pacientes me dicen, yo me encuentro cansado, me levanto por la mañana fatigado, con poca energía,
y precisamente de las primeras indicaciones es empezar a moverse más y mejor. Y claro, los pacientes se quedan así como diciendo, si no tengo energía, ¿cómo me voy a mover? Bueno, primero quizás haya que darles energía y luego el propio movimiento hace que continuamente estemos poniendo en juego energía a favor de todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Y sin embargo, el sedentarismo en sí lo que hace es robarte más energía. No entiende el ser humano del sedentarismo. Claro, pues mira, ese es un ejemplo además muy propicio para estos meses de confinamiento. La gente que no salía de casa apenas pues tenía ese sedentarismo que me imagino, Samuel, que lo habrás notado, ¿no? En tus clientes a la hora de la vuelta, muchos de ellos con problemas de espalda, con problemas de todo, ¿no? Me he encontrado pacientes con problemas osteoarticulares, con dolor, etcétera, etcétera, pero no solo eso, sino que también te encuentras muchos pacientes con estados de predepresión, con ansiedad, con miedo, y al final la situación, luchar contra algo que no vemos y que encima lo hacemos encerrados en casa, sin la luz del sol, sin movernos, con tanta cantidad de comida como se ha comprado para tenerla en el frigorífico que parece que se iba a acabar el mundo, etcétera, etcétera, pues bueno, todo esto tiene sus consecuencias y en clínica nos lo encontramos día a día. Es cierto que los casos de depresión han aumentado muchísimo. Alimentación correcta, movimiento, estilo de vida y sobre todo una conducta saludable. ¿En qué consiste una sesión? Pues mira, nosotros cuando nos llega un paciente, lo primero es que el paciente tiene que ser protagonista. Al final el paciente es protagonista de su historia y nosotros necesitamos recabar la máxima información posible. Entonces normalmente siempre empezamos con la entrevista en la cual el paciente explica qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere conseguir y desde cuándo. Y ya empezamos a buscar en su película en qué momento empieza la enfermedad o el problema a debutar. Entonces es tarea ardua porque tenemos que buscar muchas cosas, pero el paciente siempre tiene la clave, por eso no debe dejar de ser el protagonista en la entrevista. Podemos decir que tengo que leerlo porque esta palabra es muy complicada. La psiconeuroinmunología es, digamos, la clave que engloba el resto de patologías, pero desde el origen, ¿no? Necesitamos esto para no enfermar al final, ¿no? Vamos a intentar no llegar al dolor, sino vamos a estar sanos. Es recomendable hacerlo desde el inicio. Claro. Necesitamos empezar a hacer cosas que nuestra memoria genética y evolutiva conoce, y es empezar a parecernos un poco más a ser seres humanos. Hace tiempo, hace bastantes años, que empezamos a alejarnos un poco de nuestra propia biología y evolución, y eso es lo que nos está llevando a enfermarnos. Entonces, bueno, necesitamos acercarnos un poquito más a eso, vivir más al sol, movernos, de vez en cuando pasar un poco de hambre, aunque suene mal, pasar un poco de sed, pasar un poco de frío, calor, porque estas cosas son las que han hecho que nuestra genética nos ponga donde estamos. Y si empezamos a olvidarlas, estamos empezando a dejar de ser, ¿no?, seres humanos. Pues has dicho algo muy importante porque, bueno, ustedes, si son padres y yo, por ejemplo, como madre, sobreprotegemos mucho a nuestros hijos. La Rebeca, que no pase frío, yo misma voy siempre con algo por si acaso, pero es bueno lo que dices de, oye, no pasa nada pasar un poco de frío, nos hacemos más fuertes, pasar un poco de hambre, pasar un poco de sed de vez en cuando. Hablábamos antes un poco de querer no llegar a la enfermedad, ser conscientes del síntoma, pero en este caso llegar a esas sensaciones y no querer evitarlas muchas veces fortalece nuestro sistema inmune y nuestra respuesta ante esos estímulos. Bueno, pues hemos hablado, la verdad es que es un tema muy interesante que yo creo, Samuel, que tiene para contar un buen rato. Hemos hablado de todo esto, del deporte, del movimiento, de esa vida intermitente, que es muy importante estar siempre en movimiento y no de manera sedentaria. Biorritmo, que también es importante, ¿no? Sí, bueno, el biorritmo habla un poco de los momentos del día, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que adaptarnos un poco a la ausencia o a la presencia de luz. Y cuando estudiamos un poco nuestra especie nos damos cuenta de que siempre fue nuestra vida un poco más relacionada a eso, a la presencia y ausencia de la misma.
Entonces, durante el día deberíamos de hacer actividades como son cazar, recolectar, buscar agua, etcétera, etcétera, movernos, y a la noche nos corresponde mucho más descansar, cuidarnos como clan, como especie, porque obviamente había animales que son más fuertes, más rápidos y que veían mejor nocturnamente. Y hoy estamos haciéndolo un poco al revés, estamos viviendo más en la noche y viviendo menos en el día. Y claro, las consecuencias son cansancio, fatiga, patologías. Bueno, está dando de verdad que unas claves, me las voy a apuntar todas porque las quiero practicar. Samuel, ¿dónde podemos encontrar tus servicios? Lo has dicho antes, en esa clínica de fisioterapia avanzada y osteopatía Gema Ibáñez, en la Cala de Mija, ¿no? Ahí estás. ¿Horarios? Sí. Pues los horarios estamos desde prácticamente las 9 de la mañana a las 8 o 9 de la noche, en base un poco a la agenda. Pero esos son los horarios que tenemos de apertura. Ahí están viendo en el faldón pues el número de teléfono, los números de teléfono, también el mail, porque ya saben ustedes que hay que pedir cita para que todo vaya bien, le puedan atender bien y sobre todo hagan un estudio de esa historia personal, individual que cada uno tenemos y que bueno, está bien que investiguen, indaguen y sepan pues dónde tenemos esas debilidades para reforzarlas y mejorarlas. Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta lección. La verdad es que ha sido fantástica. Gracias a vosotros por la oportunidad. Cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Genial, muchas gracias. Un saludo. Y nosotros les vamos a ofrecer ahora un vídeo que ya lleva un año, casi en el mes que viene lo cumplirá, un vídeo de Cáritas. Se lo queremos volver a recordar porque es un vídeo donde la generosidad de todas las personas que lo vean pues es muy necesaria, sobre todo en estos tiempos. Se trata de una campaña preciosa que nos pide ayuda, nos sigue pidiendo ayuda. Es un coro inclusivo que ven ustedes.